Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de ejercicio. En esta ocasión resolveremos un problema de funciones de variable, encontrar y determinar sus puntos críticos. Para eso utilizaremos el método del Hessiano. Se los recuerdo. Dice que si tengo un punto crítico A, B, entonces yo lo puedo clasificar en máximo, mínimo, ni máximo ni mínimo, o no es posible determinar este punto. A este punto que no es ni máximo ni mínimo, le decimos punto silla. Y esta, cuando me da 0, es que no es posible clasificar. Esta D es el determinante de la matriz hessiana. Y la matriz hessiana es aquella matriz donde aparecen las segundas derivadas de la función. Entonces, veamos el ejercicio. Dice, determina y clasifica los puntos críticos de esta función f de x, y dada por x al cubo más 3xy cuadrado menos 3y cuadrado menos 3x cuadrado más 11. ¿Qué haremos con esta función? La derivaremos, la primera y segunda derivada, y después calcularemos el hessiano y la función d, el determinante del hessiano. Entonces, manos a la obra. La derivada de la función f con respecto a x, su derivada parcial, evaluada en x, y, sería igual a la derivada del x al cubo, que es 3x cuadrado. La derivada de esto con respecto a x sería 3y cuadrado. La derivada del tercer sumando me quedaría 0. La derivada del cuarto sumando menos 6x. Y la derivada del 11 es 0. Ahora calculo la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x, y. La primera derivada es 0. La segunda derivada me quedaría 6xy. La tercera derivada, perdón, el tercer término derivado me quedaría menos 6y. Y estos dos me darían 0 porque no dependen de y. Y entonces ahora calculo la segunda derivada con respecto a x de la función f evaluada en x. Me quedaría con respecto a x, me queda 6x, 0, menos 6. Ahora la segunda derivada con respecto a y evaluada en x. Me quedaría este con respecto a y 0 y esta me quedaría 6y. La segunda derivada de y con respecto a x evaluada en xy. Derivo esto con respecto a x y me queda 6y y esta 0. Y la segunda derivada con respecto a y dos veces, evaluada en xy, me quedaría 6x menos 6. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero determinamos los puntos críticos, que es con las primeras derivadas. Entonces necesito resolver el sistema cuando el f de x y derivado con respecto a x es 0 y la primera derivada con respecto a y es 0. Entonces me va a quedar el siguiente sistema a resolver. 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x igual a 0 y 6x
xy menos 6y igual a 0. Entonces voy a partir con mi segunda ecuación. De la segunda ecuación puedo factorizar por 6y y me quedaría factor de x menos 1 y eso igual a 0. Entonces aquí tengo dos opciones, que el y valga 0 o que el x valga 0, que x sea 1, para que x menos 1 sea 0. ¿Y qué hago con estas dos? Cada una de ellas la reemplazo en la primera ecuación. Entonces digo, si y es igual a 0, entonces en mi primera ecuación me quedaría 3x cuadrado, este sería 0, menos 6x igual a 0. Y entonces aquí puedo factorizar por 3x y me queda factor de x menos 2 igual a 0. Entonces aquí tengo de nuevo dos opciones, que el x sea 0 o que el x sea 2. Entonces, ¿quién sería mi punto? Podemos llamarle A. Mi primer punto A sería el 0,0. Que la y sea 0 y que el x sea 0. Y mi punto B sería la x vale 2 y la y vale 0. Ahí tengo dos puntos, el A y el B. Ahora con la otra condición. Si el x es 1, entonces reemplazo en la ecuación 1. Recuerde que esta es de la ecuación 1. Me quedaría 3 más 3y cuadrado menos 6 igual a 0. O sea que me quedaría 3y cuadrado, 3 menos 6 me queda menos 3, me quedaría 3. O prefiero factorizar en este caso, me quedaría menos 3 igual a 0. Factorizo por 3, me queda y cuadrado menos 1 igual a 0. Y entonces, en suma por su diferencia, me quedaría que esto es 3 por y menos 1 por y más 1 igual a 0. Luego, la y puede ser 1 o la y puede ser menos 1. Entonces, para este valor de x, encontré estos valores de y. Eso quiere decir que mi punto C es el punto 1 en la x, 1 en la y. Mi punto, no le voy a poner de E, sería 1 en la x menos 1 en la y. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Con los resultados que tenemos, lo que vamos a hacer es calcular el hessiano o escribir la matriz hessiana y calcular su determinante. ¿Cómo calculamos o cómo escribimos el hessiano? Con las segundas derivadas. Voy a poner por acá. Entonces, el hessiano, el h de x, y, se define como la matriz de 2 por 2, donde aparece la segunda derivada del x, xy, y x y f de y. Entonces aquí me va a quedar, en nuestro caso, lo voy a escribir así, sería 6x menos 6, aquí sería 6y, igual que en esta, y aquí 6x menos 6. Coincidentemente nos dieron como con una simetría. Entonces, lo que haré ahora es calcular el d, que es
evaluado en X, y es el determinante de la matriz hessiana. Y entonces este determinante sería multiplicar la diagonal menos la antidiagonal. Entonces me quedaría 6x menos 6 al cuadrado menos 6y al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. En esta, la vamos a marcar aquí. Vamos a calcular los puntos críticos aquí y aquí para clasificarlos. Entonces, recuerdo, mi punto A es el 0, 0. El punto B es el 2,0. El punto C lo tenemos ahí arriba, 1, 1, y el E 1 menos 1. Igual lo vamos a escribir aquí porque voy a necesitar mover esta parte. Entonces, calculamos la segunda derivada en el 0, 0. Sería en este que está aquí. Me quedaría 6 por 0 menos 6, que sería menos 6. Y el D evaluado en el 0, 0, me quedaría menos 6 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces, este me quedaría 36. Es decir, en este primer caso, tengo este menor que 0 y el D evaluado en 0, 0 mayor que 0. Entonces, en ese caso, el punto 0, 0 es un máximo local del gráfico de F. O lo voy a escribir acá mismo. El 0, 0. Esto implica que el 0, 0 es un máximo local. Clasifiquemos el B ahora. La segunda derivada la evaluamos en 2,0. Sería esta parte que está aquí, 6 por 2 menos 6. 6 por 2 menos 6. Eso me quedaría 6 positivo. Y el D evaluado en 2,0 sería 6x menos 6, que lo acabamos de calcular, es 6. 6 al cuadrado menos el 0 al cuadrado. O sea, 36. Pero ahora este es positivo y este es positivo. Ambos positivos, entonces es un mínimo local. Entonces, como la segunda derivada evaluada en 2,0 es mayor que 0 y el D evaluado en 2,0 es mayor que 0, implica ambas cosas que el 2,0 es un mínimo local o relativo. Ahora calculamos en el valor C y en el E. Entonces, segunda derivada evaluada en 1,1 sería igual a voy a reemplazar aquí, me quedaría 6 por 1 menos 6, y eso me resultaría 0, y la D evaluada en 1,1 esta es mi D de X, y para que no se nos olvide, me quedaría 0 al cuadrado, acabo de evaluar esta parte que es 0 al cuadrado, menos el 6 por 1 al cuadrado. O sea, este es menos 36.
Menos 36 quiere decir que no es ni máximo ni mínimo, pero lo podemos clasificar como un punto silla. O podemos decir no es máximo ni mínimo. Y ahora vemos el último punto, que es nuestro punto E. La segunda derivada evaluada en 1, menos 1. De nuevo sería 0. Y el D evaluado en 1, menos 1. Me quedaría 0 al cuadrado menos. Y aquí menos 6 al cuadrado. Y eso sigue siendo menos 36, menor que 0. Así que también él es un punto silla. Entonces, ¿qué es un punto silla? Que no es ni máximo ni mínimo. Espero que hayan entendido este ejercicio. Les deseo un buen aprendizaje y nos vemos en otra cápsula. Que estén bien. Adiós.